Molt bon dia. Buenos días. Fem un repàs de la plantilla amb els jugadors que comptes i no comptes per diumenge. Bueno, hay varias dudas, pero poco más. A partir de ahora, con vuestro permiso, no voy a comentar mucho tema de lesionados, porque bueno, al fin y al cabo es un... Sí, la baja segura, evidentemente, dar es feliz. Evidentemente es una baja que ya sabéis que para toda la temporada. Pero a no ser que sea una lesión palpable, si hay alguna molestia, pues no voy a comentarlo porque tampoco tengo yo información nunca de los equipos rivales de quién está con molestia y quién no está. Y pues no voy a contestar a esta pregunta más. Pero no por nada, no te enfades. Només una cosa, Molo, perquè l'últim partit sí que es va retirar amb molèsties del Raúl. ¿Ha anat evolucionant? No hay, resumiendo, no hay ninguna, digamos, ninguna baja importante a efectos de que sea grave ni nada de eso, pero sí es verdad, y siendo sincero, que de que hay varios jugadores con ciertas molestias y en función de valoraciones en el entrenamiento de mañana, pues decidiremos cosas, ya está. Se ha posat de moda això ara, molt, Cobra. Que se ha puesto de moda, no dar pistas al rival, sobre todo. No, no es una moda, o sí, no sé. Es que al final, a mí también me gustaría tener la información del equipo rival en muchas cosas y al final tampoco es muy relevante, O sea, pero, bueno, preferimos, sobre todo por un tema de proteger a otros jugadores. Molo, com arribeu al partit de diumenge? L'equip està en bona dinàmica de marcadors, el que passa que l'últim partit a casa no es va saber guanyar. Tot i així, continueu dalt de tot de la taula classificatòria. Podem parlar que l'equip està en bona dinàmica actualment? Sí, estamos bien, ha sido una buena semana de trabajo. Bueno, un partido para mí complicado porque se da por hecho muchas cosas antes de jugarlo y son los partidos más peligrosos que tienes. Al final el Orihuela es un equipo que evidentemente no ha empezado bien, la clasificación lo dice, pero que tiene una plantilla de segunda B con jugadores de segunda B, incluso algunos de superiores categorías que no han empezado bien, pero que es un equipo que estoy seguro que con el transcurso de la jornada se conseguirán más puntos, que tenemos la dificultad de que han cambiado de entrenador, ¿vale? De que no está el que estaba, que no sabemos cómo va a salir, si pueden cambiar el sistema, si no, la idea que pueden tener. Creemos que puede ser parecida porque no ha habido un cambio de entrenador, sino que se ha quedado alguien que estaba ya ahí con ellos y eso, pero bueno, es un partido que por el contexto y las circunstancias que lo rodea tiene cosas que puede ser complicado, ¿no? Ya te digo, el hecho de que parezca que tenga que estar ganado por el simple hecho de cómo está la clasificación, pues lo hace mucho más peligroso y yo le tengo muchísimo respeto. Es un equipo que hace cuestión de un mes o incluso menos en Enrico Pérez ganó 1-3. El otro día nosotros empatamos a 1 y vinimos súper contentos. Un equipo que el Andorra no pudo ganarle y es un equipo que nos costará mucho, seguramente, si no estamos 100% mentalizados en que va a ser muy, muy, muy complicado. Dius, Molo, que és complicat. José Ruiz i Luso dimecres el definint com un partit trampa, el de diumenge. Entenc que també comparteixes l'opinió per tot el que has dit de que el partit diumenge pot ser un partit trampa, ¿no? Sí, por lo que te he comentado, porque al final podamos pensar que por la clasificación pues es casi una obligación, ¿no? Y no, es que cualquier partido es un mundo, es una cosa distinta, no tiene nada que ver ya lo que pasó la semana pasada ni la otra, esto es un partido nuevo, ellos vienen con una necesidad que lo hace muy peligrosos. Yo el año pasado, sin más lejos, cuando jugaban elegido, pues que estaba abajo, la necesidad de ganar nos hacía muy peligrosos porque vas al límite en todas las jugadas y al final si es un partido en el que pues les pone bien para ellos, pues se irá complicando y hay que tener mucha alerta en todos los sentidos. Insisto en que es un partido muy muy peligroso por el contexto y que tenemos que estar muy mentalizados y muy concentrados para que no se nos vaya, porque si queremos hacer bueno el punto de la semana pasada, evidentemente hay que conseguir los 3 puntos esta setmana. Molo, tens por, atenent a les circumstàncies de les característiques del rival, la situació que tenen a la taula classificatòria, que sigui un equip que es tanqui molt, que deixi poques escletxes per poder arribar a la porteria? Yo como verdad, es que es por el oído, sí, no por...
que estanqui molt, que se cierre mucho el Orihuela. ¿Tienes miedo de esta circunstancia, que sea un equipo que juegue muy replegado, con pocas opciones para jugar? No, miedo no. Al final nosotros preparamos el partido en diferentes contextos que se pueden dar en función del resultado, en función de cómo vaya yendo el partido. Y bueno, si su planteamiento es de replegarse, que no lo sabemos, que igual viene a apretarnos arriba, que igual no lo sabemos, porque insisto que han cambiado de entrenador, no sabemos el plan que pueden llevar de partido, pues lo que nos planteen ellos, intentar superarlo. Yo creo que tenemos las suficientes armas para, en función de lo que nos presente el rival, ir superando diferentes adversidades que van pasando en el recurso de los partidos. Y no afrontarlo con miedo, afrontarlo con naturalidad. Pero insisto que una de las dificultades, que es lo que te comentaba, era que no sabemos muy bien qué es lo que pueden hacer por ese cambio de entrenador y por ese cambio de circunstancias que tienen ellos, ¿no? Sí, Molo, entiendo que lo importante es entonces cómo estemos nosotros, cómo afrontamos este partido, con qué mentalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Es un partido que va a depender mucho más de nosotros que de lo que pueda hacer o dejar de hacer el rival, porque si nosotros estamos bien, estamos mentalizados, estamos en los últimos metros determinantes de cara a puerta, estamos serios, estamos contundentes como lo estamos haciendo, pues seguramente tendremos muchas opciones de llevarnos el partido, ¿no? Entonces hemos focalizado la semana a seguir mejorando muchas cosas que queramos mejorar, y bueno, esperamos que así sea. A part, Molo, no hi ha millor motivació el fet de saber que si guanyeu continuareu liderant la taula classificatòria, en aquest cas per quarta setmana consecutiva. No hi ha millor motivació que aquesta, ¿no? Bueno, sí, el que lo quiera tomar como una motivación, a mí lo que me motiva es toda la semana ganar, independientemente de la clasificación donde esté. A mí un partido jugarlo me motiva a ganarlo por todo lo que ello conlleva. Sí es cierto que cuando te ves ahí arriba y te gusta verte, porque es así, porque crece la confianza, porque el entorno es mucho más, bueno, creamos un entorno mucho más positivo en torno al club, a los jugadores, al propio equipo en general. Pues es importante estar lo más arriba posible en todo lo que podamos, ¿no? Pero insisto, no es algo que me obsesione, ya lo llevo diciendo semanas atrás. Me obsesiona las sensaciones del equipo, me obsesiona que aunque empatemos el día de Rico Pérez, el equipo se fue con la sensación de poder haber ganado. Me obsesiona que aunque empatemos aquí a 0 contra el Levante, creo que generamos las suficientes ocasiones para poder ganar el partido también. Y bueno, al final es una cuestión más de sensaciones que de simple hecho de seguir primeros. Escolta, Molo, hi ha algun missatge per als aficionats que vinguin diumenge al camp d'esports? T'ho dic perquè serà segurament un partit que s'haurà de madurar, que demanarà paciència. ¿Algún mensaje para los aficionados? Pues sí, pues que estén como están haciéndolo, que intenten ayudar, que entiendan, e interioricen el partido como si fuese una auténtica final, y que no pensemos que por ser Orihuela puede ser, no por ser Orihuela, sino por la situación en la que está en la tabla, puede ser más o menos fácil. No, que entiendan que va a ser un partido súper complicado, que cuando el Camp de Sport ruge y cuando el Camp de Sport aprieta lo notamos muchísimo, y que esperemos que nos ayuden como lo están haciendo. Molt per cert, aquesta setmana hem sabut que han convocat a Joanet en la selecció del Guinea Equatorial, selecció absoluta. És un pas més en la projecció d'aquest jugador al qual tu estàs mimant i has apostat per ell. No deixa de ser també un triomf del planter del Lleida Esportiu, ¿no? El fet que Joanet arribi on arriba. Pues mira, recibimos la noticia todos muy contentos porque bueno, es una muy buena noticia para él, por lo que conlleva, para el club también, y bueno, seguiremos ayudándole en su crecimiento tanto personal como futbolístico, y bueno, que disfrute mucho de la experiencia, que no todo el mundo puede decir que ha sido absoluto alguna vez en su vida, ¿no? Y que lo disfrute mucho, que siga trabajando como lo está haciendo. Es un chico excepcional en todos los sentidos, trabaja, entrena muy bien siempre, como el que más, juegue, no juegue, está siempre disponible para todo, y eso lo ha llevado a las cosas que está consiguiendo, que no pare de hacer las cosas bien como lo está haciendo, y nosotros lo ayudaremos para que sea incluso aún mejor de cómo está ahora. Per cert, amb ell li preguntàvem això, que havia perdut protagonisme als últims partits, ja era el titular indiscutible al començament de Lliga.
I diu que ho afrontem amb naturalitat, que és una cosa normal. Es una cosa que tú también valores, supongo, ¿no? Sí, claro, al final es que él está compitiendo con Marc Martínez, con Chemi, con Alex Feliz, que el pobre ya no está, con Alex, con Liberto, con jugadores que ya están muy consagrados en esta categoría, jugadores que han conseguido cosas muy importantes, y está compitiendo con ellos como cualquier otro, ¿eh? O sea, a veces jugará Jonet, a veces jugarán sus compañeros, y él lo está entendiendo perfectamente. Y no solamente eso, es que nos está ayudando muchísimo, porque lo pongamos de principio, lo pongamos cuando tenemos que ponerlo, siempre está disponible. Es una persona que es un jugador que te puede dar muchas alternativas a nivel táctico, te puede poner en banda, te puede jugar por dentro, hasta de lateral lo hemos llegado a poner en partido en pretemporada y te lo ha hecho bien. Entonces, que siga como está, que siga creciendo, que yo creo que su evolución es muy positiva y le ayudaremos, seguimos ayudándole. Passa molt bé, acabo per part meva. Tens la sensació, pel que vius al carrer, perquè tu ets un home de carrer també a Lleida, que el Lleida esportiu està de moda? El fet que aneu líders està fent que la gent pregunti, s'interessi pel Lleida? Ho estàs notant tu també això? Sí, al final todo, cuando tú estás arriba, pues incluso medios nacionales pues resaltan el nombre de Lleida Deportivo, los jugadores pues empiezan a... Es normal, pero bueno, es algo natural del mundo del deporte, del mundo del fútbol. No es algo que me extrañe, y no es algo que tampoco nos descentre. Creo que estamos muy centrados en lo que nos ocupa, estamos muy centrados en que es muy complicado lo que estamos haciendo, insistir en el valor que le damos semanalmente a todo lo que estamos haciendo, y bueno, que hablen más o menos de nosotros, pues realmente en nuestro camino no va a variar nada, ¿no? Nosotros tenemos muy marcado lo que queremos, hacia dónde vamos, y bueno, siempre que se hable de Lleida Deportivo, pues es bueno, pero para el club, para los jugadores, para la ciudad, es bueno, pero no lo tomamos como algo especialmente relevante. El tema de possible incorporació d'un nou jugador, s'ha avançat en alguna cosa? Pues a día de hoy seguimos valorando variaciones, intentaremos reforzarnos, porque ya insistí la semana pasada que tenemos una plantilla relativamente corta, ¿vale? Y intentaremos hacerlo, pero te respondo igual que la semana pasada, siempre y cuando los recursos del club no lo permitan, siempre y cuando lo que venga sea realmente para mejorar lo que tenemos, y si no, no lo haremos. Si no estamos 100% seguros, no lo haremos, pues tiraremos con lo que tengamos y ya está. Ya veremos en diciembre lo que nos ofrece el mercado, pero insisto en que estamos trabajando en ello, y no es una cosa que obsesione, pero sí es una cosa que estamos trabajándola por lo menos. Entiendo que fuera de mercados es muy complicado, porque ya en diciembre no hay mucho donde elegir, porque ya depende de muchas circunstancias, pero fuera de mercados, fuera de ventanas... Es un mercado complicado, porque al final tú tienes 15 días para coger a alguien de un equipo, sacarlo, pero tiene que ser alguien que no esté jugando, que el equipo donde esté le permita salir, y... ¿Cómo? Que esté con ritmo. Hay muchos factores, entonces estamos valorando todo, porque es cierto que el mercado de diciembre, pues saber un poco más el abanico de posibilidades, tampoco mucho más, pero algo más sí, porque siempre hay movimiento, pero lo estamos trabajando. Si hay algo que nos puede ayudar, pues lo cogeremos, y si no, tiraremos con lo que tengamos hasta donde nos llegue, no hay problema.